Bienvenidos a Melodías Macabras, el canal donde la música y el misterio se encuentran para desentrañar los secretos más oscuros del mundo musical. La madrugada del 25 de junio de 2009, el mundo despertó con una noticia que sacudió cada rincón del planeta. Michael Jackson, el rey del pop, había muerto. En las semanas anteriores a su trágica muerte, Michael Jackson se preparaba con dedicación para su esperado regreso a los escenarios. Su espectáculo, This Is It, estaba programado para debutar el 13 de julio de 2009 en el O2 Arena de Londres. Cada ensayo era un intento de revivir la magia que había cautivado al mundo durante décadas. Sin embargo, el 25 de junio, todo cambió cuando su médico personal, Conrad Murray, lo encontró en un estado crítico en su casa de North Carolwood Drive, en Los Ángeles. El pulso de Michael era casi imperceptible, y aunque Murray intentó desesperadamente realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, sus esfuerzos fueron inútiles. Michael fue trasladado de inmediato al hospital, donde horas más tarde fue declarado oficialmente muerto. Al principio, los reportes hablaban de un simple paro cardíaco como causa de su fallecimiento. Sin embargo, la autopsia reveló una verdad más oscura. Michael Jackson había muerto debido a una intoxicación aguda causada por una mezcla letal de propofol y benzodiazepinas, medicamentos que le habían sido administrados por Murray para tratar su crónico insomnio. El médico admitió haberle dado 25 miligramos de propofol, una dosis que, aunque pequeña, resultó fatal en combinación con otros sedantes. Murray mismo reconoció que su método no seguía los estándares médicos tradicionales, y tras un juicio que capturó la atención mundial, fue condenado a 4 años de prisión por su negligencia. A pesar de las intenciones de Michael de volver a los escenarios y ofrecer lo que habría sido un espectacular retorno, su vida se apagó en un desenlace que dejó a millones de fanáticos conmocionados y en busca de respuestas. Michael, un artista cuya fama trascendía generaciones, parecía haberlo tenido todo, desde un talento excepcional hasta una fortuna incalculable. Sin embargo, su dependencia de fármacos, especialmente para poder dormir, evidenciaba las sombras que se cernían sobre su vida privada. ¿Cómo había llegado a un punto donde la vida cotidiana se volvía tan insoportable sin la intervención de sustancias? ¿Qué presiones lo llevaron a buscar consuelo en medicamentos que lo desconectaban del mundo? Mientras en los escenarios irradiaba perfección y magia, detrás de las cortinas se libraban batallas internas que pocos conocían. ¿Había sido el precio del éxito demasiado alto? ¿O fue la continua explotación de su imagen lo que acabó por consumirlo lentamente? Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, en Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958, apodado como el Rey del Pop por su entrañable amiga Elizabeth Taylor. Michael fue el séptimo de los 9 hijos de Joseph y Catherine Jackson, una familia trabajadora de Gary, Indiana. Joseph, su padre, trabajaba como operador de grúa, mientras que Catherine, su madre, se ganaba la vida como dependienta en los grandes almacenes Sears. En medio de esta humilde pero sólida estructura familiar, Michael y sus hermanos crecieron, forjando lo que más tarde se convertiría en uno de los imperios musicales más influyentes de todos los tiempos. Michael Jackson creció en un hogar donde la música fluía en cada rincón. Tanto su madre como su padre eran apasionados por el arte musical. Joe, su padre, tocaba la guitarra en una banda local que ensayaba en la pequeña casa familiar en el 2300 de Jackson Street. Por su parte, Catherine, su madre, también era músico, cantaba y dominaba tanto el clarinete como el piano. Este ambiente lleno de ritmo y melodía hizo que la música se convirtiera rápidamente en el refugio y la pasión del joven Michael, quien a través de ella encontró una forma de expresarse y poco a poco comenzó a trazar el camino que lo llevaría a convertirse en una leyenda.
Michael tuvo 8 hermanos: Reby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Randy y Janet. Junto a sus hermanos formó parte de los Jackson 5, una agrupación que rompió récords y estigmas al convertirse en el primer grupo afroamericano en alcanzar el estrellato en una industria dominada por blancos. Su infancia, sin embargo, fue marcada por el control estricto de su padre, quien a menudo utilizaba métodos abusivos para mantener a sus hijos enfocados en el éxito. Aunque Michael siempre agradeció la disciplina de su padre por su éxito, nunca pudo escapar del trauma que esto le generó. La primera gran influencia musical de Michael Jackson fue el legendario James Brown, el indiscutible padrino del soul, cuyo carisma y electrizantes movimientos sobre el escenario dejaron una huella imborrable en el joven artista. Jackson quedó fascinado con la energía de Brown, especialmente por su capacidad de dominar cada rincón del escenario con su baile inigualable. Brown no solo fue una inspiración, sino que también le enseñó uno de sus movimientos más emblemáticos: cómo dejar caer el micrófono con precisión y recogerlo justo antes de que tocara el suelo, una técnica que Michael perfeccionaría y que se convertiría en parte de su propio repertorio de gestos icónicos. Al lanzarse como solista en 1971, Michael no solo conquistó nuevos públicos, sino que redefinió lo que significaba ser una estrella pop. En 1979 se asoció con Quincy Jones para grabar su primer álbum, Off the Wall, con éxitos como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. En 1982, el mundo fue testigo del lanzamiento de Thriller, el cual sigue siendo el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 66 millones de copias, álbum que no solo redefiniría la carrera de Michael Jackson, sino que también cambiaría la historia de la música para siempre. Lo que pocos saben es que para crear esta obra maestra, Michael se inspiró en El Cascanueces de Tchaikovsky. Según él mismo confesó, el ballet clásico fue una referencia clave a la hora de estructurar el álbum, buscando la misma capacidad de sorprender y cautivar en cada acto. Con Thriller, Michael no solo conquistó al público con su inconfundible estilo y su innovadora forma de hacer videoclips, sino que también logró tejer una atmósfera mágica y cinematográfica que lo posicionó como un auténtico visionario. A este éxito le siguieron producciones legendarias como Bad y Dangerous, consolidándolo como un fenómeno global. Su talento como cantante, bailarín y compositor era inigualable. Sin embargo, mientras Michael ascendía en la cima del mundo musical, su vida personal comenzaba a desmoronarse. Uno de los elementos más comentados en la vida de Jackson fue su transformación física. A lo largo de los años, su apariencia cambió radicalmente, alimentando rumores sobre múltiples cirugías plásticas y una supuesta obsesión con la blancura. Michael siempre negó estos rumores, alegando que sufría de vitiligo, una enfermedad que despigmenta la piel. A pesar de sus explicaciones, la imagen pública de Michael fue blanco de especulación y sátira. Los años 90 trajeron consigo los primeros grandes escándalos de su vida. En 1993, fue acusado por primera vez de abusos, un golpe devastador para su reputación. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo millonario, el daño estaba hecho. Michael comenzó a ser visto con ojos de desconfianza. Esta acusación le costó no solo su imagen pública, sino también su salud mental. En los últimos años, el legado de Michael Jackson ha pasado por un proceso de reivindicación y transformación, especialmente en lo que respecta a las acusaciones de abuso que durante tanto tiempo oscurecieron su imagen. A raíz de nuevas investigaciones y revelaciones, muchos de los que alguna vez señalaron a Jackson como culpable han comenzado a reconsiderar su postura, pues han salido a la luz detalles que implican a otras figuras del mundo del entretenimiento, como Sean Diddy Combs, que han puesto en duda la veracidad de las acusaciones contra Michael. Uno de los puntos clave en este giro ha sido la aparición de testimonios y pruebas que sugieren que algunas de las acusaciones hacia Michael Jackson fueron orquestadas o motivadas por intereses económicos. En particular, se ha señalado que varias de las familias que lo acusaron en los años 90 y 2000 tenían conexiones con personajes influyentes de la industria, como Diddy, quien en el pasado había sido vinculado a tramas de manipulación mediática y control sobre celebridades.
Estas nuevas revelaciones han planteado preguntas importantes sobre si Jackson fue víctima de una conspiración más amplia para destruir su reputación y, en última instancia, beneficiarse de ello. Además, varios de los acusadores, incluido Wade Robson, que participó en el polémico documental Living Neverland, han sido objeto de escrutinio. Robson y otros habían testificado anteriormente a favor de Michael Jackson, negando cualquier tipo de abuso. Años después cambiaron su relato. Este cambio repentino generó dudas sobre la autenticidad de sus acusaciones, especialmente cuando se descubrió que Robson estaba intentando obtener compensaciones financieras del patrimonio de Jackson. También se ha revelado que los abogados de estas acusaciones estaban relacionados con figuras poderosas de la industria que tenían sus propios motivos para atacar a Michael. Documentos judiciales y testimonios adicionales han puesto en duda la credibilidad de muchos de los acusadores, y varios casos han sido desestimados en los tribunales. Estos nuevos desarrollos han llevado a una reevaluación pública de la figura de Michael Jackson, con muchos de sus antiguos detractores reconociendo que pudo haber sido objeto de una campaña de difamación. Algunas teorías incluso sugieren que Jackson fue un blanco fácil debido a su peculiar estilo de vida y su inclinación por rodearse de niños, pero que su comportamiento fue malinterpretado o explotado para beneficio de otros. Un factor crucial en esta narrativa ha sido la creciente concienciación sobre cómo los medios pueden manipular la percepción pública. En la era de la información digital, las acusaciones contra Jackson fueron amplificadas sin una investigación adecuada, y muchos medios sensacionalistas se aprovecharon de su figura para generar titulares impactantes. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las evidencias reales en su contra siempre fueron débiles y, en muchos casos, inconsistentes. Michael Jackson ya no es considerado culpable por una gran parte del público, que ha comenzado a reconocer las deficiencias en las acusaciones presentadas contra él. Su legado musical y artístico ha vuelto a ocupar el primer plano, y muchos creen que, aunque su vida estuvo llena de controversias, fue injustamente tratado por una industria y unos medios que buscaban lucrarse a su costa. Las pruebas que ahora implican a otras figuras del entretenimiento en tramas de manipulación y difamación han reforzado la teoría de que Jackson fue víctima de una serie de conspiraciones para destruir su carrera. En este contexto, Michael Jackson está siendo redescubierto como el genio que fue, y su música sigue inspirando a nuevas generaciones. Su familia y sus seguidores han luchado incansablemente por limpiar su nombre, y poco a poco, la narrativa en torno a su vida ha comenzado a cambiar. Aunque el daño hecho a su reputación fue profundo, el tiempo ha permitido que la verdad salga a la luz, y Michael Jackson, para muchos, ya no es visto como culpable de las acusaciones que lo persiguieron durante tantos años. Michael Jackson, el ícono del pop, tuvo a sus dos primeros hijos, Paris y su hermano mayor, Prince, junto a Debbie Rowe, una enfermera con quien estuvo casado durante varios años. Más tarde, Jackson se convirtió en padre por tercera vez con el nacimiento de Blanket, quien fue concebido a través de una madre de alquiler. Michael siempre fue extremadamente protector con sus hijos, resguardándolos del acoso mediático, al punto de que los hacía salir en público usando máscaras, para evitar que fueran reconocidos o perseguidos por la prensa. Tras la muerte de Jackson, Paris, quien tenía solo 11 años en ese momento, conmocionó al mundo cuando subió al escenario durante un homenaje a su padre y, con la voz entrecortada, declaró que Michael había sido el mejor padre que podían imaginar. I just wanted to say, speak up, sweetheart, speak up. Get close. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Esa conmovedora declaración fue el primer vistazo público a la profunda relación que Michael tenía con sus hijos, quienes lo veían como mucho más que una leyenda de la música. Años después,
En una entrevista con Rolling Stone, Paris, ya convertida en modelo y aspirante a actriz, reveló que estaba absolutamente convencida de que su padre había sido asesinado. En sus declaraciones, señaló al médico personal de Jackson, Conrad Murray, como uno de los principales responsables de su prematura muerte. Según Paris, su padre había lanzado varias advertencias sobre personas que lo estaban persiguiendo, y en más de una ocasión llegó a decir: "Un día, ellos me matarán". Estas declaraciones alimentaron las teorías conspirativas que rodeaban la muerte del rey del pop. Paris afirmó que, aunque todo sonara como una teoría descabellada, los verdaderos fanáticos de Michael y su propia familia sabían que le habían tendido una trampa y que muchas de las acusaciones y circunstancias que lo rodearon en sus últimos años fueron fabricadas. Todo fue mentira, dijo con contundencia, defendiendo la inocencia de su padre hasta el final. Pero Paris no se ha quedado solo en palabras. En la misma entrevista dejó claro que está decidida a buscar justicia para su padre. Es como un juego de ajedrez, declaró, insinuando que está cuidadosamente planeando sus próximos movimientos. Estoy tratando de jugar correctamente, y eso es todo lo que puedo decir por ahora, concluyó, dejando en el aire una promesa de que algún día vengará la muerte del hombre al que más amaba. A lo largo de los años, Michael se refugió en su famoso rancho, Neverland, un lugar donde intentaba recrear la infancia que nunca tuvo. Con su parque de diversiones y zoológico personal, Neverland se convirtió en un símbolo de su desconexión con la realidad. Sin embargo, en 2003, Neverland dejó de ser un refugio cuando Michael fue nuevamente acusado de abuso, esta vez por Gavin Arvizo. La policía allanó su hogar, y el juicio que siguió en 2005 fue uno de los más mediáticos de la historia. Durante el juicio, que fue bautizado por los medios como el juicio del siglo, Michael enfrentó 10 cargos, incluidos abuso, intoxicación y conspiración para cometer secuestro. La presión era inmensa, y la imagen de Jackson se deterioraba aún más. No obstante, tras meses de testimonios, Michael fue absuelto de todos los cargos. Aunque la justicia lo exoneró, su reputación ya estaba gravemente dañada. Tras el juicio, Michael se retiró parcialmente de la vida pública. Durante los siguientes años, vivió de manera reclusa, lidiando con problemas financieros y de salud. Sin embargo, en 2009, sorprendió al mundo anunciando su regreso con una serie de conciertos llamados This Is It. Estas presentaciones, que se realizarían en Londres, estaban destinadas a ser su gran resurgimiento. Sin embargo, nunca llegaron a realizarse. Michael murió solo semanas antes del inicio de la gira, el 25 de junio de 2009, en su mansión de North Carolwood Drive, a pocas semanas de cumplir 51 años. El documental Killing Michael Jackson, estrenado en Questo de, revela los testimonios de los detectives que investigaron la muerte del rey del pop. Orlando Martínez, Dan Myers y Scott Smith, quienes estuvieron entre los primeros en entrar en la habitación de Michael, describen el lugar como inadecuado para cualquier tipo de tratamiento médico, aunque encontraron una bolsa llena de medicamentos. La amiga de Michael, Liza Minnelli, ya lo había advertido: cuando se sepa el resultado de la autopsia, se armará la de Dios. Y así fue. El propofol, una droga, fue hallado en el estómago de Jackson, sugiriendo una extraña ingesta oral. Además, la cantidad administrada no fue de 25 miligramos, como afirmó Conrad Murray, sino 180, lo que levantó sospechas de Las teorías se multiplicaron. Según TMZ, la policía también investigó al Dr. Tome, amigo de Michael, por su posible participación indirecta en el caso. Además, los servicios de emergencia criticaron la falta de cooperación de Murray, quien omitió mencionar el uso de propofol, algo que fue confirmado por uno de los guardaespaldas de Michael, quien testificó que Murray le pidió deshacerse de un medicamento blanco. Aumentando el misterio, se habló de una grabación en la que Jackson advertía que algo malo podría pasarle, aunque su autenticidad fue cuestionada. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I need to talk about it over the phone.
don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Who could do this? It's not the government. It's more than the government. But I don't know today. I don't care. They can take me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. Lo que sí es indiscutible son las llamadas que realizó Murray en los momentos previos a la muerte de Jackson. La fiscalía presentó pruebas de que el médico hizo 11 llamadas y envió múltiples mensajes de texto mientras el cantante moría. Su médico, Conrad Murray, fue acusado de homicidio y tras un juicio lleno de revelaciones sobre la frágil salud de Michael y su dependencia de medicamentos, fue condenado a 2 años de prisión. Los fanáticos de Michael quedaron devastados, y su legado quedó empañado por las dudas sobre su vida privada. A pesar de todos los escándalos, Michael Jackson dejó una marca indeleble en la historia de la música. Su estilo de baile, su capacidad vocal y sus innovadoras producciones de videos musicales siguen siendo fuente de inspiración para generaciones. Canciones como Billie Jean, Beat It y Smooth Criminal siguen siendo himnos, y su famoso moonwalk es imitado por bailarines de todo el mundo. En su vida amorosa, además de sus 2 matrimonios, Michael siempre mantuvo un aura de misterio. Aunque fue vinculado con varias celebridades, nunca fue claro hasta qué punto estos rumores tenían base. Sus hijos, Prince, Paris y Blanket, han crecido bajo el escrutinio público, con Paris Jackson siendo la más visible, construyendo su propia carrera en el mundo del espectáculo. Los años posteriores a su muerte han visto un resurgimiento en su popularidad, pero también un aumento en la polarización sobre su legado. Documentales como Living Neverland, que detallan acusaciones de abuso, reavivaron el debate sobre su vida privada. Sin embargo, sus fans han defendido con fervor su inocencia, destacando las inconsistencias en los testimonios y el impacto que Michael tuvo en la música y la filantropía. Michael Jackson, el niño prodigio que se convirtió en el rey del pop, vivió una vida llena de contrastes, desde la adoración mundial hasta la controversia más amarga. Su legado es tan complejo como monumental, y aunque su vida terminó de manera trágica, su música sigue resonando en los corazones de millones. Michael Jackson no era simplemente otro artista destacado de su época, era una estrella irrepetible, una figura tan excepcional que solo surge una vez en la vida. A diferencia de aquellos que surgen cada década o generación, Michael brillaba con una intensidad única. Sabía cantar, bailar y tocar instrumentos como muchos, pero su verdadero don era su incansable deseo de superar cualquier límite. Nunca se conformaba con lo ordinario, siempre buscaba trascender. Desde sus icónicos movimientos hasta sus revolucionarios videoclips, cada aspecto de su arte rompía moldes. Para quienes lo admiraban, no era solo un músico, era un innovador nato, un genio cuya creatividad marcó un antes y un después en la historia de la música. La vida de Michael Jackson fue una montaña rusa de talento deslumbrante, éxitos sin precedentes y desafíos personales profundos. Desde su niñez hasta sus últimos días, su historia estuvo marcada por una mezcla de magia y tragedia. Como artista, dejó un legado imborrable que continúa inspirando a millones con su música, sus innovaciones y su inigualable capacidad para conectar con el público de todo el mundo. Pero detrás de la estrella también existía un hombre que buscaba la paz y el amor, en un mundo que a menudo lo malinterpretaba y juzgaba. Michael Jackson nos enseñó que el verdadero genio no está solo en lo que se crea, sino en la pasión con la que se vive. Su vida, aunque turbulenta, fue un reflejo del constante esfuerzo por alcanzar la perfección, no solo en el arte, sino también en la humanidad. A pesar de sus caídas, Michael dejó una huella indeleble que sigue recordándonos que los sueños, cuando se persiguen con el corazón,
tienen el poder de cambiar el mundo. Su música continúa siendo el eco de su alma, una invitación a bailar, a soñar y a recordar que, en esencia, todos compartimos una humanidad común llena de luz y sombra. Gracias por acompañarnos en Melodías Macabras y por ser parte de esta comunidad de amantes del misterio musical. No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima y recuerda, cada melodía oculta un misterio.